Un fuerte rechazo ha manifestado desde el gobierno y desde además todos los sectores políticos en forma transversal a la agresión que sufrió el día de ayer en la Universidad Austral de Valdivia la ministra de Ciencia Jimena Linconao. Vamos a tomar contacto con Ivo Govic, quien está en el Palacio de la Moneda, donde ayer además el presidente tarde en la noche salió acompañado de todas sus ministras a repudiar esta situación. ¿Cómo estás, Ivo? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Matilde? Muy buenas tardes. Así es, pasadas las 10:30 de la noche, el día de ayer acá en el Palacio de la Moneda, el presidente de la República, José Antonio Kast, flanqueado por 7 de sus 11 ministras de Estado y también la primera dama, María Pía Adriasola, salieron a condenar fuertemente lo ocurrido en la Universidad Austral de Valdivia el día de ayer con estas agresiones múltiples a la ministra de Ciencias Jimena Linconao en horas de la tarde del día de ayer pasado, el mediodía, una situación que en donde ella ha reconocido estuvo secuestrada, dice ella, por cerca de 2 horas y media en el aula magna cuando participaba junto a otras autoridades locales del inicio del año académico de ese plantel educativo universitario. Imágenes que se empezaron a viralizar, Mati, el día de ayer pasadas las 2 de la tarde a través de redes sociales y que daban cuenta de la situación final por la que atravesó la ministra, que fue esta caótica salida desde esa aula magna hasta un vehículo que finalmente la termina sacando desde ese lugar, no sin antes ser agredida en múltiples ocasiones, con golpes, con empujones, le lanzaron algunos elementos contundentes y también le trataban de tirar agua de algunas botellas en una manifestación que durante la jornada del día de hoy hemos podido conocer mayores detalles, antecedentes que tienen en el ojo de la lupa en estos momentos del huracán a Egon Montesinos, quien es el rector de la Universidad Austral de Valdivia, por las declaraciones que ha dado y que han sido desmentidas por parte del gobierno y también de la ministra Jimena Linconao en la entrevista con CNN Chile que dio en horas de la tarde del día de hoy. Solo para poner en contexto, Matilde, lo que sucedió el día de ayer, ella participaba, como les contaba, del inicio del año académico en la Universidad Austral. Es habitual que distintos ministros participen, sean invitados a distintas instituciones universitarias para iniciar los años académicos. Por supuesto, ella como ministra de Ciencias tiene una participación mayor, al igual que María Paz Arzola, la ministra de Educación, en estas instancias. Bueno, ella asistió el día de ayer. Lo que no tenía contemplado era que efectivamente habían organizadas manifestaciones en contra del gobierno. Lamentablemente ella era la representante del Ejecutivo en ese lugar y es por eso que esta manifestación se personalizó en su figura finalmente, y hemos ido conociendo parte del relato de ella, pero también en lo que hemos podido conocer a través de la querella y las investigaciones que se están realizando de manera acuciosa ahí en la región de Los Ríos. Supimos que fue lo que sucedió. Finalmente hemos conocido detalles como por ejemplo que ambas salidas del aula magna estaban con barricadas, donde cerca de 50, 60 personas por cada puerta trataban de hacer ingreso a este lugar para poder agredir a la ministra. Hay hechos bien confusos, difíciles de explicar, Matilde, decisiones que han sido difíciles de explicar. De hecho lo ha tratado de hacer la ministra también, pero por ejemplo una negociación con algunos estudiantes para que ella pudiese salir de manera tranquila de la universidad, algo que efectivamente llama la atención, una coordinación previa para esta manifestación que habría estado en conocimiento del rector de la universidad y no se habrían levantado las alarmas, las alertas necesarias en materia de seguridad para resguardar la integridad no solamente de la ministra de Ciencias, sino que también de los invitados. Habían otras autoridades locales en ese lugar que se mantuvieron con ella. Un improvisado plan de salida de emergencia con quienes se encontraban con ellas como invitados. También había miembros de la PDI, de la Armada, que finalmente cumplieron una función importantísima que fue el resguardo de la ministra, la estrategia de poder resguardarla al interior del aula magna, luego de horas decidir finalmente una salida desde ese lugar, protegerla en la salida dentro de lo que se podía proteger ante quienes estaban esperando todavía a la ministra para poder agredirla en las afueras. Un petitorio que poco tenía que ver
con los temas del Ministerio de Ciencia, de hecho un petitorio con distintas consignas alusivas a políticas que ha impulsado el gobierno de José Antonio Kast, de los cuales realmente la ministra de Ciencias no tenía nada que ver, que se le estaban exigiendo a ella. Como te digo, lamentablemente se personaliza el gobierno en la figura más cercana. En ese momento era efectivamente la ministra de Ciencias. Son situaciones muy confusas, extrañas, que el gobierno ha condenado de manera tajante por la violencia, por las imágenes que conocimos el día de ayer, y ahora hay que sumar el relato de la misma ministra, quien dio detalles el día de hoy de esa situación. Tuvo miedo, efectivamente se tornó muy peligrosa la situación en un momento para ella, temía por su integridad física, fue agredida de todas formas. Y lo que sí ella dijo que no la van a amedrentar, ella está segura del trabajo que está realizando, dijo con más fuerza incluso a raíz de lo que pasó para poder su decisión de haberse venido a Chile, haber aceptado la invitación del presidente José Antonio Kast de hacerse cargo del Ministerio de Ciencias. Quiero que pasemos a escuchar a la protagonista de esta historia, a Jimena Lincolao, quien en entrevista con CNN Chile entregó detalles acerca de la situación del día de ayer, y obviamente que es distinto escucharla desde su visión. Quiero que pasemos a revisar parte de sus declaraciones. Nosotros atravesamos los campus de la universidad sin ningún problema. Y nunca me imaginé lo que vendría después. Se formaron dos filas de los togados al entrar al auditorio, y ahí es donde entraron los estudiantes empujando las puertas y con mucha violencia al lobby, que es de la entrada del auditorio, y estuvieron ahí desde el principio. ¿Qué decían, qué gritaban en ese lobby del auditorio? Bueno, insultos, algunos que no se pueden repetir. También a mi etnia, que tenía los carteles, bueno, decían, tenían demandas, pero la manera, la forma física, el tono de la voz fue violento desde el principio. ¿La insultaron, le gritaron? Sí, claro que sí. Alguien que estaba dentro del auditorio abrió la puerta. Yo iba caminando a salir como todos los demás. Los jóvenes nos tiraron encima para atacarme. Y era una masa humana de gente que quería agredirme físicamente. Entonces ellos me corrieron, me dijeron, no puedes salir, no es seguro. Hay un lobby y luego está la puerta, y se tiraron encima a agredirme. Y no hubo ningún intento de conversación. ¿Le tiraron botellas? De todo lo que tenían otros instrumentos también, porque habían usado algo para hacer ruido, que salió volando. ¿Eso también se lo tiraron? Tiraron varias cosas. Y ahí está, esto es parte solamente del relato de la ministra, es un buen resumen, podríamos decir, de lo que vivió el día de ayer, de los momentos más complicados. Efectivamente estuvo 2 horas y media dentro del aula magna junto a otras personas, entre ellas el rector de esta universidad, una figura que ha sido muy criticada desde el gobierno, también desde los partidos oficialistas, por el rol que cumplió. De hecho, el día de hoy, Matilde, Claudio Alvarado, el ministro del Interior, muy temprano por la mañana, en entrevista con Radio Duna, fue muy crítico acerca del actuar de la universidad, diciendo que si una persona le invita a una ceremonia como esta, lo mínimo evidentemente es que estén resguardadas las integridad de estas personas, que las medidas de seguridad sean acordes a las personas que vayan a este lugar. Se ha hecho también hincapié acá desde el Ejecutivo, en el sentido de que si esto le pasa a una ministra de Estado, ¿en qué posición queda un ciudadano común y corriente que no tiene acceso a guardias, a estar vigilado, a tener mayores medidas de seguridad? Y ahí es lo que condenan. Ellos dicen esto puede pasar con compañeros de universidad, a profesores, a miembros de las entidades educativas, a trabajadores del lugar también, y es por eso que han puesto el ojo en eso, han tratado de hablar con mucha severidad y deslizar y comenzar ya a delinear distintas fórmulas para aumentar las sanciones también para los alumnos de la educación superior. Sé que van a estar hablando de eso en un rato más, pero la figura del rector ha sido la más cuestionada durante el día de hoy por las decisiones que se tomaron el día de ayer, y también porque él muy temprano, en una entrevista con Radio Universo, hablamos de Egon Montesinos, el rector de la Universidad Austral de Valdivia,
dijo que la decisión de no haber solicitado ayuda a Carabineros, siendo él el rector quien puede autorizar el ingreso de las fuerzas policiales al establecimiento, fue tomada junto a la Policía de Investigaciones, pero también junto a la ministra Jimena Lincolado. Al mediodía yo les contaba que esa tesis estaba completamente descartada por parte del Ejecutivo. Acá decían, Matilde, que es totalmente inverosímil, que es imposible que una ministra de Estado se oponga ante esa situación a la posibilidad de que Carabineros de Chile pueda interceder para generar un orden necesario para poder salir desde ese lugar donde estaba siendo agredida. El tema es que el rector dijo que esto se había tomado una decisión en conjunto para no alterar aún más los ánimos de los estudiantes que se estaban manifestando de manera agresiva en las afueras del aula magna de esta universidad. Creo que pasemos a escuchar entonces a Claudio Alvarado, el ministro del Interior del Gobierno, y también al fiscal Ángel Valencia, quien entregó algunos detalles, los que se pueden hasta ahora de manera preliminar, acerca de cómo avanzan las investigaciones en la Fiscalía de Los Ríos para determinar las responsabilidades, unas que el gobierno dijo, tenemos identificado a 3 personas que participaron de estos hechos, donde esperan que sean expulsados de la universidad, y lo que también esperan es que si ellos tienen algún tipo de beneficio como la gratuidad, de aquí en más se pueda estudiar la posibilidad incluso de revocar cualquier tipo de beneficio desde esta situación y hacia el futuro, y eso se va a trabajar, por supuesto, también con el Parlamento. Pasemos a escuchar a Claudio Alvarado y también al fiscal nacional Ángel Valencia. Hoy día durante la mañana me informaban de que ya se tiene identificada de los 3 líderes que tuvieron mayor participación. Ya se sabe quiénes son. Obviamente habrá que esperar su posterior detención. ¿Son estudiantes los 3? Son estudiantes. La información de que había antecedentes previos a esta manifestación la acabo de recibir yo hace un par de minutos durante la mañana. Y generalmente estas cosas se sienten en el ambiente. Y en el ambiente universitario siempre hay actitudes o manifestaciones que van más allá de lo educativo. Y yo creo que la universidad tiene que tener los medios y los elementos para ir detectando cuál es ese ambiente previo. El equipo de la Fiscalía Regional de Los Ríos se encuentra trabajando intensamente en este caso. Estoy hablando permanentemente con la fiscal regional, efectivamente ella está además involucrada directamente en las diligencias, supervisando directamente lo que está ocurriendo. Efectivamente han tenido avances, siguen con diligencias pendientes. Creo que todos vimos que hay mucho material de audio y de video disponible, que sin duda es una contribución muy importante para las diligencias. Confiamos en que pronto se puedan esclarecer los hechos de una manera suficiente que permita presentar a presuntos responsables ante la justicia. Ha hablado durante la jornada del día de hoy en varios medios de comunicación, en televisión, en radio. Egon Montesinos, el rector de la Universidad Austral de Valdivia. Yo te decía que se han enfocado principalmente las críticas en su figura, en la toma de decisiones, en la resolución del conflicto durante la jornada del día de ayer, pero también en sus declaraciones del día de hoy. Tanto así que, por ejemplo, hoy día pasado el mediodía estuvo acá en el Palacio de la Moneda el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien conversó con nosotros, y él también apuntó directamente al rector de la Universidad Austral, diciendo que él espera que se cite a declarar al rector de la universidad, precisamente para tener conocimiento de cuándo y cómo tomó antecedentes o tuvo conocimiento de la convocatoria. Y además, hablando de la historia del rector, decía que con el conocimiento que uno puede tener del pasado reciente de él, en una lógica muy de activismo político, es natural pensar que tuviera algún tipo de dificultad para colaborar o contribuir a que las fuerzas policiales pudiesen tomar el orden de la universidad en el momento en que la ministra necesitaba salir, donde ya llevaba, como dice ella, secuestrada, retenida, más de 2 horas, y es por eso que la figura del rector se ha vuelto relevante en la situación ocurrida el día de ayer en la Universidad Austral. Pasemos a escuchar algunas de las declaraciones que ha dado durante la jornada del día de hoy Egon Montesinos, el rector de la Universidad Austral de Valdivia. Estamos con
sentimientos muy contradictorios por lo que sucedió ayer, porque en la inauguración anunciamos el alzamiento del plan de recuperación de la universidad. Tuvimos 3 años como universidad pasándolo mal, tomando medidas que todos y todas acá sufrimos de alguna manera. La agresión que sufrió la ministra de alguna manera nos hace contradictorio ese momento. Por lo tanto, se me hace difícil estar contento ante una noticia como esta, muy difícil. Y bueno, lo que sucedió después tiene que ser esclarecido. Nosotros vamos a aplicar toda nuestra reglamentación interna para esclarecer y establecer las responsabilidades que se merecen. Esas investigaciones internas van a ser importantes. Lo que solicitan desde el Ejecutivo es lo mínimo, desde la base, expulsar a quienes fueron parte de las agresiones el día de ayer a la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao. Y además, Matilde, un tema que no es menor y que ya se ha ido instalando, no solamente a raíz de lo ocurrido el día de ayer, sino que también habla acerca de lo que está sucediendo en los distintos establecimientos educacionales del país, escolares y también universitarios, es que en el actual oficialismo ya hay voces que hablan de un cierto resurgimiento del movimiento estudiantil, pero no criminalizando solamente al movimiento estudiantil, por lo que significa, evidentemente los estudiantes siempre se movilizan, tienen petitorios y así han logrado también avanzar en múltiples materias, eso es reconocido, pero el temor que hay es que se esté incubando nuevamente un movimiento estudiantil influido por partidos políticos, lo que hace que finalmente recurran a hechos violentos como el día de ayer. Esto lo vinculan a lo que ha sucedido en los colegios, pero también en la universidad. Dicen que había un movimiento estudiantil que estuvo dormido los últimos 4 años y que al parecer se está nuevamente agitando, y no son pocas las voces al interior del actual oficialismo que llaman a tener ojo y atención con lo que puede estar sucediendo en los establecimientos educacionales. Va a ser parte, evidentemente, del debate. La próxima semana se va a comenzar a debatir en el Congreso el proyecto de escuelas protegidas. Vamos a ver si es que el gobierno decide, a través de indicaciones, incorporar también la situación de los establecimientos universitarios, si patrocina proyectos presentados por bancadas del Congreso, o si no, se presenta un nuevo proyecto de ley. Bueno, eso será tema de conversación ya durante los próximos días también, pero existe ya esta idea, Matilde, de que algo está sucediendo nuevamente con los movimientos estudiantiles. Así es, y se multiplican también las voces pidiendo la expulsión de estos estudiantes que participaron en la agresión de la ministra el día de ayer. Incluso la propia ministra, en esta entrevista exclusiva que dio aquí en CNN Chile a Mónica Rincón, la ministra decía: espero que sean expulsados porque los actos tienen que tener consecuencias y hay que mantener una consistencia en el tiempo, porque hechos de esta naturaleza no se pueden producir. Así que lo que ella decía es que se actúe con firmeza y que se les expulse. Esas fueron palabras textuales de la ministra Lincolao aquí en CNN Chile. Así que, Ivo, bueno, quedamos alertas y conectados a cualquier información que surja también desde el Palacio de Gobierno sobre este o algún otro tema. Muy buenas tardes. Que estés muy bien, Matilde. Un abrazo. Y nosotros seguimos con el plano, en el plano estudiantil, respecto a las agresiones, la violencia y las voces que también indican que tienen que haber sanciones y consecuencias para los estudiantes que incurren en este tipo de manifestaciones. Por ello que ya se multiplican las voces que piden que haya recortes en cuanto a gratuidad, en cuanto a beneficios sociales para aquellos alumnos que participen en este tipo de manifestaciones y en este tipo de agresiones. Y aquí está Francisca Cárdenas para contarnos sobre esas voces y cómo incluso se puede extender hacia la universidad, lo que hasta el día de ayer se estaba hablando solamente para los establecimientos educacionales de enseñanza básica y media. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Y como tú lo decías, como lo decía Ivo también, el plan de escuelas protegidas, que es parte de los 2 proyectos que firmó durante esta semana y que estuvimos ahí desglosando, explicando durante estos últimos días, que firmó el presidente José Antonio Kast en el Palacio de la Moneda, en conjunto con diversas ministras de Estado, la ministra de Educación, también la ministra de Seguridad,
Pública, Trinidad Steiner, quien va a tener que estar la próxima semana y tuvo que estar también esta semana en el Congreso negociando, conversando con los parlamentarios de la Comisión de Constitución, donde está uno de esos proyectos que lo que establece es establecer un agravante, aumentar las penas de delitos graves que cometan estudiantes de colegios, de establecimientos educacionales que hagan daño contra la comunidad educativa, contra los profesores, contra los alumnos, que hagan daño psíquico y físico y que también hagan daño justamente y que vayan en contra de la infraestructura pública y también los centros educacionales. Eso por un lado, eso está en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, pero ambos proyectos están con suma urgencia y los parlamentarios ya se les van a comenzar a acabar los 10 días para poder discutir estas dos iniciativas. El otro proyecto es el que justamente establece que se inhabilite la gratuidad para estudiantes que cometan estos delitos dentro de los establecimientos educacionales, Matilde, pero también en actividades extracurriculares, es decir, actividades que se hagan por parte de la comunidad educativa, por parte de los docentes, pero en otros lugares. Ese proyecto está en plena discusión en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Se tiene que votar también la próxima semana por parte de los parlamentarios, pasar por el Senado también. Y lo decía también ahí el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien ha emplazado justamente al Congreso, a los parlamentarios. Él dice, los que estén en rojo en el tablero van a ser los que están a favor de la violencia en torno a lo que va a ser esa votación que él espera, y decía durante esta mañana en Radio Duna que espera que sea transversal, que tengan algunas diferencias en cuanto al articulado, pero que justamente él espera que se puedan aprobar ambas iniciativas. Lo que se va a hacer por parte del Ejecutivo y que explicaba durante esta jornada la vocera de Gobierno es que van a ingresar indicaciones a esa medida que está dentro del proyecto número 2 del Gobierno, que se ampliaría esta inhabilidad de la gratuidad de colegios a universidades a propósito de la agresión a la ministra de Ciencia. Y por otro lado, hay otro proyecto que está dando vuelta, que se está elaborando todavía por parte de la bancada de la UDI, Matilde, que establece que se le quite directamente la gratuidad a quienes cometan este tipo de delitos y que sean condenados por este tipo de delitos. Se va a ingresar ese proyecto mañana por parte de la bancada de la UDI, por parte del presidente de la Comisión de Educación, el diputado Bobadilla. Así que vamos a escuchar en primera instancia qué dijo la ministra Lincolao en exclusiva con CNN Chile, con Mónica Rincón, hace un par de minutos atrás, hace un par de rato atrás, digamos, y con respecto a esta sanción que se pretende establecer principalmente con la gratuidad universitaria. ¿Qué sanción le parece que usted esperaría, derechamente se lo pregunto, usted esperaría que la universidad expulse a los alumnos que la agredieron? Sí. Yo creo que en estos casos hay que actuar con firmeza y no políticamente, y con firmeza, y la agresión, la violencia en cualquier parte, en cualquier institución es mala. ¿Usted cree que estudiantes que participen en hechos violentos, graves estamos hablando, como agredir a una ministra o a cualquier persona o destruir infraestructura, deberían perder beneficios sociales del Estado? Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que los beneficios sociales se ganan y tiene que haber una retribución al país. Hay parte entonces de las declaraciones de la ministra. Hay que recordar y hacer un poco de contexto también, Matilde, de dónde viene esta política pública, este beneficio social, la gratuidad universitaria que comenzó a operar en nuestro país en el año 2016 y que fue impulsada en el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet en medio de diversas discusiones universitarias, estudiantiles, manifestaciones también que se dieron en la época. Y por otro lado está justamente estos requisitos para poder acceder a la gratuidad universitaria. Hasta el momento solamente se pierde si un estudiante se atrasa, por ejemplo, si es que no pasa un ramo y se atrasa un año, ahí tiene que pagar esos ramos dependiendo de la malla curricular, y por otras razones como por ejemplo cambiarse a una universidad que no esté adscrita a la gratuidad universitaria. ¿Qué dice el proyecto de la UDI que se va a sumar a estas indicaciones que va a ingresar el gobierno? Dice que, y así me lo han comentado algunos parlamentarios también, que va a enviarse mañana al Congreso. Es evidente, dicen ellos, que los violentistas en la educación superior fueron los mismos que cometían actos violentos
en su etapa secundaria. Parte de lo que va a ser el punto 2 de este proyecto también dice que no ven diferencias en quitar la gratuidad al violentista en la etapa secundaria que repetir la sanción en la educación superior. Y otras cosas como por ejemplo lo que tiene que ver con los recursos que lo van a plantear los parlamentarios de la UDI, que dicen que no es justo que con los impuestos de todos los chilenos se financie los estudios a quienes no van a estudiar, sino que a provocar destrozos y delitos al interior de las casas de estudio. Y como te decía también, se va a ingresar indicaciones por parte del gobierno, así que pasemos a escuchar lo que explicó ahí con respecto al ingreso de esas indicaciones la ministra vocera de gobierno, Mara Cedillo. Esto no fue una manifestación legítima, fue una encerrona violenta a una autoridad de gobierno. Las personas que ejercen violencia no debiesen seguir recibiendo beneficios del Estado. Tenemos escuelas protegidas ingresadas ya en el Congreso. Es importante que se vaya dando en marco de esta discusión el ir agregando materias que impliquen resguardar la seguridad en todos los establecimientos educacionales. Dicho eso, acá me parece también importante decir que la próxima semana vamos a tener este proyecto en tabla. Y ahí vamos a ver, en verde, quiénes están por proteger a nuestros niños y en rojo, quiénes están con los violentos. Así que esperamos en las próximas semanas ver más verdes y menos rojos en el Congreso. Esto de los colores, del verde, del rojo, de todo lo que tiene que ver con el quórum, la votación también que se va a dar en el Congreso, es en línea también de lo que decía el ministro del Interior, Claudio Alvarado, durante esta jornada, Matilde, de que quienes no marquen verde, quienes marquen rojo van a estar con los violentistas, a favor de la violencia, decía él, y probablemente sean varios parlamentarios que ya han mostrado su rechazo a estas indicaciones durante estos últimos días. Lo han hecho así parlamentarios, diputados de la Comisión de Educación del Partido Comunista, del Frente Amplio también, como lo hemos comentado durante esta semana, Matilde, que dicen que lo primero que se debe atacar, digamos, con medidas del problema universitario y también en los colegios es la salud mental. Lo comentábamos también, que por eso también ha mostrado su rechazo a estas iniciativas del gobierno que no tocan en ninguno de esos puntos, dicen ellos, lo que tiene que ver con los problemas de salud mental de los estudiantes y también todo lo que tiene que ver con el contexto social y de vulnerabilidad de los estudiantes. Así que pasemos a escuchar parte de algunas reacciones políticas de diversos sectores con respecto a estas iniciativas que se van a votar la próxima semana. Nosotros vamos a presentar un proyecto porque no queremos que el proyecto actual, el que ya está, se pueda, digamos, de alguna manera hacer más lento, porque eso significaría quizás que el plazo de la urgencia que hoy día está asignado pueda ser modificado. No queremos entorpecer ello. Esta exclusión del sistema de beneficios, becas o gratuidad en la educación superior. Hay una opinión bastante generalizada respecto a que este proyecto es necesario, que es necesario erradicar la violencia en los establecimientos educacionales. Eso es también a través de las sanciones, que deben ser muy duras y que deben ser hoy día ejemplificadoras para que no se repitan este tipo de hechos donde finalmente el foco está en la violencia. El día de ayer lo que mencioné es que aquí tiene que haber una expulsión lo antes posible, siguiendo los procedimientos internos de la misma Universidad Austral. Y es por eso mismo que, como bancada de la UDI, a más tardar el día de mañana, nosotros vamos a presentar un proyecto de ley que quite total gratuidad y cualquier otro beneficio a estudiantes de la educación superior que sea violentista o que tenga estos grados delictuales como los que vimos y presenciamos el día de ayer. La violencia no nos espera, la violencia actúa, lamentablemente a veces en manos de alumnos o mal llamados alumnos, y por lo mismo no sé si es en un proyecto distinto o aprovechando a través de modificaciones de indicaciones los proyectos que ya ha presentado el Ejecutivo, pero que tenemos que avanzar en los establecimientos de educación superior. A propósito de lo que han planteado distintas bancadas de diferentes partidos políticos, yo también estoy de acuerdo que así tiene que ser. Yo creo que si un estudiante está formándose con recursos de todos los chilenos, a propósito que está formándose de manera gratuita, está formándose, está estudiando, no puedes aprovechar esa oportunidad. Y no que a través de la gratuidad llegue a un establecimiento donde después termine involucrado en hechos violentos. Claro, varios sectores entonces del oficialismo que se han sumado a esta idea de inhabilitar la gratuidad para estudiantes tanto de colegios y ampliarlo para universidades que cometan delitos graves contra las personas,
contra su integridad física, psíquica y también contra la infraestructura pública dentro y fuera también de los establecimientos educacionales y en actividades que tengan que ver con el colegio y también con las universidades. Como te decía, esto ha generado el rechazo de la oposición de diversos sectores, desde el Frente Amplio, desde el Partido Comunista, donde dicen algunos parlamentarios, como la diputada Serrano estos últimos días también, Matilde, si el gobierno está en contra de la gratuidad, debiese presentar un proyecto aparte que sea en contra de la gratuidad, como lo han dicho constantemente los ministros de Estado, decía ahí la diputada. Así que pasemos a escuchar también parte de algunas reacciones de durante esta jornada, en el marco también de las indicaciones que va a ingresar la moneda. Lo único que hace ese proyecto de ley es, en definitiva, tratar de sancionar con mayor fuerza a jóvenes, adolescentes, por el solo hecho de tener hoy día una eximente o una responsabilidad más disminuida. Yo creo que no va bien orientado ese proyecto. El seguir agregándole agravante al Código Penal es una cuestión que ya no da para más. Tenemos cerca de 26 agravantes de responsabilidad. Y si es que el gobierno está tan interesado respecto a este tipo de agravante, ¿por qué no se incluye también el sistema de salud? ¿Por qué no se incluye otros espacios más? El ataque que ayer conocimos a la ministra de Ciencia sin duda es inaceptable y ayer fue ampliamente repudiado. Lo que ahora corresponde es que la universidad aplique el reglamento interno y sancione ajustándose al debido proceso. En ese sentido creo que es importante hacer un llamado a la cautela y a la responsabilidad, porque no puede ser este ataque el caballito de Troya para quienes siempre han estado en contra de la gratuidad universitaria. Bueno, y a propósito de todos estos hechos de violencia, lo que hemos visto en algunos establecimientos educacionales, también tenemos una información de durante esta jornada, un hecho que ocurrió durante la mañana, donde un alumno de 12 años, Matilde, apuñaló a un compañero de 13 al interior de la Escuela Básica Jaime Gómez García, en la comuna de Lo Prado, esto obviamente en la región metropolitana, y según información preliminar, este hecho habría ocurrido a eso de las 11:40 horas, en un contexto de un recreo, cuando el alumno de 12 años, de séptimo básico, le habría propinado 2 puñaladas en la espalda con un cuchillo a el compañero un año mayor de sexto básico. Una información que se va a ir ampliando por parte de Carabineros o por parte de las autoridades en las próximas horas y que también probablemente sea tema de discusión en las comisiones donde se van a discutir estos proyectos, y está citada además la ministra Steiner el martes en la Comisión de Constitución para ver también el de establecer agravantes para las penas de estos delitos. Lamentable esto además que ocurrió durante este mediodía aquí en la región metropolitana. Muchísimas gracias Francisca Cárdenas con toda esta información y que seguramente vamos a seguir discutiendo desde el punto de vista político en los próximos días. Hacemos un alto y ya estamos de regreso con más. A esta hora tenemos 21 grados de temperatura. Estas son imágenes de la capital en una jornada en que la máxima se registró a las 2 de la tarde con 42 minutos y fue de 25 grados. Hacemos un alto y ya estamos de regreso.